Un saludo con todos. Primeramente, quiero felicitar a los organizadores de este magno evento. Además, quiero dar las gracias por permitirme un espacio para hacer mi ponencia sobre dolor pélvico y búsqueda del campo interferente con terapia neural. Yo soy la doctora María Concepción Chavarría Zambrano, médico ginecobstetra. Trabajo actualmente en el Hospital Básico Clínica Metropolitana de Santo Domingo de los Áchilas, Ecuador. El dolor pélvico es una experiencia desagradable. Este puede ser agudo o crónico, no cíclico. Se presenta en el 15% de las pacientes femeninas y un bajo porcentaje en los hombres. Es un problema de salud pública porque el Estado gasta bastante dinero en esta patología. Es difícil diagnóstico. Su causa es multifactorial. Entre las causas ginecológicas tenemos quistes de ovarios poliquísticos, tumores de ovario, mioma uterina, endometriosis, enfermedades infecciosas femeninas y enfermedades de vías urinarias. Tenemos que el 30% de pacientes tienen un diagnóstico. ¿Por qué se debe la enfermedad y el dolor pélvico? Pero tenemos un 70% que no tenemos diagnóstico, y estas pacientes que no tienen diagnóstico no tienen un tratamiento adecuado con la medicina ortodoxa. Mientras que el 30% sí tienen un tratamiento adecuado con la medicina ortodoxa. Para estas pacientes que no tenemos tratamiento adecuado, entonces aquí nos proporciona una mirada refrescante la terapia neural, que permite valorar al paciente de manera integral, aliviando la sintomatología, con un menor número de efectos adversos. Para esto, debo de explicar cómo nace la terapia neural. Esta nace con los hermanos Munecke, Fernandín y Walter. Ellos en su consulta descubren que la utilización de procaína en un determinado lugar da efectos beneficiosos a distancia. Así ellos utilizaron procaína en un sitio determinado y se alivió la jaqueca de una paciente que en ese momento la padecía. Luego comenzaron a investigar de por qué suceden estos fenómenos y entendieron que durante la vida toda enfermedad queda grabada en el sistema nervioso de las personas y estos van realizando irritabilidad a nivel donde se presenta. Por ejemplo, una cicatriz es un ejemplo de campo interferente. Una infección de amígdala es una secuela y es un campo interferente. Cualquier infección, sea esta bacteriana o bacteriológica, bacteriana o viral. O también tenemos cirugías previas, como una apendicectomía, una colecistectomía. Todo esto deja una cicatriz y se vuelve un campo interferente. En este trabajo se utilizó una muestra de 50 pacientes y se realizó una historia de vida para buscar los posibles campos interferentes y darle el tratamiento respectivo. Entonces, como ya expliqué, el campo interferente es una zona irritativa en la que se puede aplicar el medicamento y esta ejercer su efecto a larga distancia. Como por ejemplo, si en este caso estamos trabajando con dolor pélvico, si aplicamos en un sitio específico la medicación que es procaína, entonces se va a aliviar el dolor pélvico. El objetivo del estudio fue establecer la efectividad de la terapia neural en el alivio del dolor pélvico. Materiales y métodos. Tenemos 50 pacientes con dolor pélvico que acudieron a consulta médica. El 100% de mujeres entre 15 y 65 años. Una historia de vida se realizó a cada paciente. Esta historia debió ser amplia, en la que se pregunta al paciente desde la época de la concepción, si lo pudiera saber si es un embarazo deseado, no es un embarazo deseado, si la madre padeció enfermedades o no las padeció. Luego, al transcurrir su vida, preguntar las enfermedades importantes, si es una persona joven, año a año, cada enfermedad importante que haya presentado de tal edad a tal edad. Y si es una persona más adulta, le vamos haciendo cada 5 años, qué enfermedades de importancia presentó a tal edad. Y vamos apuntando para sacar nuestros posibles campos interferentes. Los métodos
que se utilizaron fue una investigación de tipo descriptivo, observacional, analítico, de corte transversal. Se hace la búsqueda del posible campo interferente, se hace una terapia segmental, que en este caso la terapia, como es segmental, es a nivel de la pelvis, porque ese es nuestro punto de tratamiento y que el paciente debe mejorar. Aquí se colocan 3 puntos suprapúbicos en la parte anterior de la pelvis y 3 puntos en la parte posterior de la pelvis, que se los llama también contragolpe, y se los pone a nivel de la articulación sacroiliaca y a nivel del vértice del coxis. Además, hace un análisis del sistema estadístico en el SPSS-B24. Se hace la comprobación de la hipótesis mediante la prueba de TD-Studing. Discusión y resultado. Se determinó que la cuarta parte de los pacientes tuvieron 5 campos interferentes. El 50% de los pacientes mejoró con la intervención de un campo interferente. Aquí hay que hacer referencia a lo que se llama fenómenos en segundos, que también fue descrito por los hermanos Huneke, que al aplicar la medicación, el paciente tiene alivio del dolor inmediato. Por eso se llama fenómenos en segundos. El 36% de pacientes tuvieron 2 campos interferentes. La mayoría de los pacientes tuvieron alivio completo del dolor. En ese sentido, se hace necesario considerar a la terapia neural como tratamiento de este problema, ya que la tasa de respuesta es elevada, lo que asegura su efectividad de P menor a 0.05, estadísticamente significativo. Los datos obtenidos en este presente trabajo demuestran que la aplicación de procaína en el campo interferente preciso permite lograr mejoría y alivio del dolor pélvico. Dato comprobado mediante la prueba TD-Studing con un valor de P 0.017 estadísticamente significativa. De la totalidad de la población en estudio, que fueron 50 pacientes, se establece el número de campos interferentes en porcentaje, denotándose que el 8% de los pacientes tuvo entre 1 y 4 campos interferentes, 68% de los pacientes entre 5 y 8 campos interferentes, mientras que el 24% 9 o más campos interferentes. El 50% de los pacientes respondieron positivamente cuando se administró procaína en un solo campo interferente. El 36% de los pacientes respondieron al segundo campo interferente. El 14% de los pacientes necesitó 3 o más campos interferentes. Se estableció el porcentaje de efectividad mediante la administración de procaína del total de pacientes, que eran 50. De estos tenemos el 60% que corresponden a 30 pacientes, aliviaron dolor en un 100%. El 22% que corresponden a 11 pacientes tuvo efectividad en el 90%. Y el 18% que corresponden a 9 pacientes logró calmar el dolor en el 80%. Las conclusiones. La medicina neural terapéutica es un tratamiento con un enfoque integral. Es efectivo abordar al paciente como un todo, dado que existe una interacción entre mente, cuerpo, emociones y ambiente. La medicina neural terapéutica es individual para cada persona. Las intervenciones no son iguales, a pesar de que el motivo de consulta, dolor pélvico, fuese el mismo. La terapia neural controla el dolor y sobre todo puede aliviar otros síntomas que mejoran la calidad de vida de los pacientes. Así tuvimos que en nuestro trabajo hubieron alivio de otras sintomatologías. Una paciente alivió totalmente el acné, a otra paciente se le alivió su melasma, otra paciente mejoró rotundamente sus sangrados menstruales que eran excesivos en cada menstruación. Así podríamos seguir numerando un sinnúmero de beneficios que puede ofrecer la terapia neural. Antes de finalizar, quisiera terminar diciendo una frase de un francés llamado Voltaire. Él dice, el arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. ¿Por qué me gustó esta frase? Porque al hacer terapia neural, yo entiendo que si investigo el campo interferente adecuado y pongo el estímulo con la procaína o anestesio local de acción corta, entonces el organismo se va a encargar
de sanar la enfermedad de una manera muy natural. Por eso me gustó esta frase, dice, entretener al paciente mientras la naturaleza sana la enfermedad. Estas son las referencias que se utilizaron para esta ponencia. Ha sido un gusto hacer mi ponencia y gracias por permitirme.